Muy buenos días, bendiciones para todos y para todas. Le damos la bienvenida a este nuevo, maravilloso episodio que nos va a corresponder en el día de hoy. Hoy, día martes, le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de caminar un día más sobre esta tierra. Le damos gracias a Dios por el aire que estamos respirando, la nueva luz que nos está iluminando, el que nos permita seguir caminando sobre esta tierra. Agradecido con ese Dios porque mirando atrás podemos ver que su fidelidad se ha sostenido en nosotros hasta este día, hasta esta hora y hasta este momento. Su palabra dice que donde estuviésemos reunidos dos o más en su nombre, Él ha prometido allí en medio de esa reunión estar Él haciendo acto de presencia. Así que hombre, mujer, ustedes por allá, yo por aquí, pero reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creemos y confiamos que Él está aquí en medio de esta reunión. Y además a Él no lo detiene el tiempo y el espacio. Pudiera ser que en este momento tú tienes este material, pero tal vez lo veas mañana, pasado mañana, el mes que viene, a final de año. Pero en el momento que tú te conectes con este material, en ese momento Dios va a estar allí haciendo acto de presencia. Y no solamente va a estar allí haciendo acto de presencia, sino que también te va a ministrar conforme a la necesidad que tú puedas tener en esta hora y en este momento o en esta temporada. Como Dios está aquí en medio de esta reunión, vamos a pedirle que nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento para recibir lo que creo que ha depositado en mi corazón, para yo depositarlo en el corazón de cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos estaremos basando, para terminar la reflexión de ayer, que la señal estuvo un poco pésima, pero de todas maneras no nos dejamos vencer, porque tenemos que insistir y persistir para alcanzar aquello que queremos lograr. En el día de hoy estaremos compartiendo la palabra en Hechos de los Apóstoles, una vez más, capítulo 1, versículo 12 al 26, donde dice de la siguiente manera: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacob. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de unos 120 personas. Y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había dicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza y se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Asaldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suerte y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. El nombre de la reflexión que hoy queremos compartir y colocar en los corazones de cada uno de ustedes se llama aprobado o reprobado. Ayer estamos tratando de desarrollar este tema, pero por causa de la señal no se pudo desarrollar como se debía desarrollar. Por eso tomé la decisión de hacerlo nuevamente. Así que aquí vemos en el momento donde previos momentos atrás, Jesús estaba ascendiendo al cielo en cuerpo y alma, delante de aproximadamente unos 500 testigos, dice la palabra, cuando usted lee los versículos primeros de este capítulo 1 del libro de los Hechos. Jesús asciende al cielo en cuerpo y alma, pero llega un momento donde un ángel se aparece cuando ellos quedan mirando al cielo y dice: varones Galileos, ¿qué hacen aquí viendo al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes ven que fue tomado vendrá.
Entonces ellos se fueron a este lugar donde se reunieron y se reunieron el equipo principal, pero aproximadamente con el equipo y las personas que fueron acudieron ahí, entre ellos los hermanos de Jesús y la mamá de Jesús, María, se reunieron a orar, a clamar, porque tenían una orden. Tenían que mover, no se podían mover de ese lugar hasta que no fueran investidos del poder del Espíritu de Dios. Ellos fueron a buscar al Espíritu de Dios y tenían aproximadamente varios días allí orando, clamando, que el Señor derramara el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Pero nada sucedía. Pero en ese momento entonces viene Pedro. Cuando regresaron a Jerusalén, llegaron y estaban allí, el lugar donde se estaban reuniendo. Y se cuentan los nombres, se detalla cada uno de los nombres de los que estaban allí presentes. Dice que estaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hijo de Jacob. Pero no aparece el nombre de 11 de los principales, de los hombres que fueron más íntimos mientras Jesús caminó sobre esta tierra. Pero faltaba un nombre. Faltaba el nombre de Judas. Judas se había ahorcado. Leímos allí en esos versículos. Este hombre llamado Judas, que caminó con Jesús, decidió entregar a Jesús, venderlo por 30 monedas de plata. Decidió aprovecharse porque no estaba pasando, no estaba sucediendo lo que él esperaba, lo que él creía, lo que él anhelaba. Judas tenía la idea equivocada de que Jesús era el Mesías, que lo venía a rescatar, a rescatar del enemigo natural, en este caso Roma. Pero Judas no entendió que el mayor enemigo que Jesús vino a destruir fue a Satanás y al infierno. Judas no vio en Jesús lo que él esperaba y por eso él lamentablemente decidió entregarlo, venderlo. Y vemos que aquí en este momento Judas debió haber estado aquí. Estos 11 nombres que acabamos de leer fueron 11 hombres que estuvieron al lado de él, que fueron aprobados. Pero entonces vemos el caso de Judas, que él no fue aprobado, él fue reprobado. La pregunta que tú y yo debemos hacernos en esta hora: ¿por qué razón Judas fue reprobado? Fue reprobado porque no creyó lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Vemos en Judas que él se quitó la vida. Dice que se ahorcó, cayó, se partió en dos. Dice que sus vísceras se regaron por todo ese lugar. Y con el dinero que él había entregado a Jesús, se compró un campo que se terminó convirtiendo en un cementerio. ¿Qué hay en un cementerio? Huesos. Huesos, no hay vida, lo que hay es muerte en un cementerio. Vemos entonces que se levanta Pedro, identifica que el Espíritu de Dios no desciende como tiene que descender, porque falta un miembro. Tenían que ser 12 porque representaba gobierno. El número 12 en la Biblia representa gobierno. Y cuando hay gobierno hay orden, y cuando hay orden hay avance, y cuando hay avance hay conquista. Pedro discernió eso. Entonces tomó la palabra e indicó que habló de lo que le pasó a Judas, habló cómo murió Judas, habló que ya eso estaba estipulado en el antiguo pacto, ya eso estaba estipulado en los profetas que iba a haber, pero no decía que era Judas. Y decía que iba a ser una persona que iba a ser muy íntima a Jesús. Ahora nota esto. Y es mi punto en cuanto a este mensaje, a esta reflexión de aprobado o reprobado. Estamos hablando de un hombre que vio a Jesús resucitar a Lázaro después de 4 días de muerte. Estamos hablando de un hombre que fue uno de los 11 que se quedaron en la barca, que estaban en la barca cuando Jesús venía caminando a ellos en medio de una tormenta sobre el mar. Y además vio que uno de sus compañeros, en este caso Pedro, se le bajó porque Jesús le dijo y empezó a caminar sobre las aguas. Estamos hablando de un hombre que vio la multiplicación de unos pocos panes y unos pocos peces para alimentar aproximadamente a más de 15,000 personas. Estamos hablando de un hombre que vio que Jesús limpió a 10 leprosos solo con una palabra. Estamos viendo a un hombre que vio a Jesús enderezarle la mano a un hombre que la tenía seca de hace años. Estamos viendo a un hombre que vio a Jesús que enderezó a una mujer que tenía 18 años con una joroba. O sea, ¿qué milagros vio Judas? Judas vio los mismos milagros que vieron
que vieron Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, su compañero, el hijo de Jacob. ¿Qué milagro vio Judas de primera mano? Pero más sin embargo, a pesar de todo esos milagros que Judas vio, Judas se perdió. Judas fue reprobado, pero fue reprobado por él mismo, por su mala actitud, por su mal comportamiento, por no saber esperar el tiempo específico en el cual Dios iba a hacer lo que tenía que hacer. Judas se desesperó y por de haberse desesperado fue reprobado. Pero no fue que lo reprobó Judas no fue reprobado por Jesús. Judas no fue reprobado por los 11 compañeros. Judas no fue reprobado por la madre de Jesús. Judas no fue reprobado por los hermanos de Jesús. Judas fue reprobado por él mismo. Hermano, hermana, ¿cuántas personas se apartan del camino de Cristo porque su argumento es que sus pastores, entre comillas, no lo cuidaron, que sus líderes no lo cuidaron, que X y Y personas no lo cuidaron? Pero espérate un momento, estamos hablando de un hombre que fue pastoreado por Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, el que hizo los milagros de primera mano. Tú y yo hoy podemos disfrutar y gozarnos de todos los milagros que hizo Jesús porque los leemos, porque lo estudiamos, porque viene otro y nos habla de ese milagro basado en este libro de la Biblia, de la palabra de Dios. Y con oír ese mensaje, con oír esa enseñanza, nos llenamos de fe y seguimos en este camino. Pero estamos hablando de un hombre que no leyó nada de eso. Estamos hablando de un hombre que no le contaron la historia sobre eso. Estamos hablando de un hombre que vio con sus propios ojos, todos cada uno son milagros. Estamos hablando de un hombre que escuchó las palabras de la boca de Jesús. No fue que lo leyó en un libro como nosotros hoy en día. Mas sin embargo, Judas terminó reprobado, terminó acabando con su propósito, terminó desviando su destino, terminó echando a perder su vida en esta tierra. Y hay personas que le quieren atribuir su salida del camino de Cristo a las personas que están a su alrededor, que están tratando de echarle la culpa a las personas que lo rodean. No, hermano, no, hermana, eso no debe ser así, porque estamos leyendo la historia de un hombre que lo pastoreó Jesús, mas sin embargo se perdió. ¿Se perdió por qué? Porque fue reprobado. ¿Y quién lo reprobó? Se reprobó él mismo. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos: ¿por qué razón Judas se reprobó? Porque aunque Judas estuvo con Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús, durmió cerca de Jesús, Judas se reprobó a sí mismo porque no tuvo identidad. Y la identidad no le dio seguridad. Y la seguridad no lo llevó a la direccionalidad que tenía que tener. Entonces, aprobado o reprobado. Tú mismo eres el que te aprueba o tú mismo eres el que te reprueba. ¿Cómo? Con tu fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veo, lo creo. Aunque no me ha llegado, tengo la seguridad de que va a suceder. A Judas lo embromó la impaciencia, porque Judas tuvo un criterio equivocado. Hermano, ¿cuántas veces nos ha sucedido a nosotros eso? Que estamos esperando algo de Dios, pero como no se da, venimos y nos salimos y queremos achacarle la culpa a las personas que nos dirigen. Queremos achacarle la culpa a las personas que nos rodean. No, hermano, no, hermana. Quiero recalcarte que Judas fue pastoreado por Cristo Jesús. Te estoy hablando de un hombre que vio los milagros, no escuchó los milagros, pero más sin embargo se perdió, porque él mismo fue reprobado. Y la razón por la cual Judas fue reprobado es porque no tuvo la paciencia. Judas se desesperó porque no estaba viendo lo que él esperaba, lo que él anhelaba. Hermano, hermana, y así nos pasa a muchos de nosotros. Así le pasa a muchos creyentes en Jesús, que como están esperando ese milagro, pero ve que no sucede nada de lo que, entre comillas, ellos están esperando, se desesperan y terminan apartándose. ¿Y quién te dijo a ti que este camino iba a ser fácil? Este mismo Jesús nos dijo a todos nosotros: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús en ningún momento nos ha prometido a nosotros que este camino va a ser fácil. Jesús en ningún momento nos ha prometido a nosotros que este camino va a ser cómodo. No, no, no. Él nos recalcó
Él nos advirtió que en este mundo que nos hemos quedado, aún teniéndolo a Él en nuestro corazón, vamos a tener aflicciones en el matrimonio, vamos a tener aflicción con los hijos, vamos a tener aflicción en la salud, vamos a tener aflicción en la economía, pero debemos confiar que Él ha vencido. Y si Jesús ha vencido y Él vive en nuestro corazón y Él es el que gobierna nuestros pensamientos, Él es el que gobierna nuestros sentimientos, Él es el que gobierna nuestra conducta, vamos a tener la victoria en el hogar. Vamos a tener la victoria con esa situación con los hijos. Vamos a tener la victoria en la salud. Vamos a tener la victoria en la finanza, en la economía, en todo lo que estemos atravesando o viviendo. Entonces yo te quiero invitar en el día de hoy, hombre, mujer, que tienes este material en tus manos, a que tú mismo no te repruebes por causa de la impaciencia. No. Mi hermano, mi hermana, apruébate a través de la paciencia. Espera en Dios y verás esos milagros. Si Dios lo dijo y tú lo crees, Él lo hace. Escucha eso. Si Dios te lo dijo y tú lo crees, Él lo va a hacer. ¿Cómo me vas a demostrar tú a mí que crees lo que Dios te dijo? Esperándolo. Y esperando se suena a paciencia. Tú no me puedes venir a mí a hablar de fe si eres una persona impaciente. Tú me vas a hablar a mí de fe con la paciencia. A veces las personas quieren que las cosas sucedan así, porque la tecnología hoy en día nos enseña que todo tiene que ser rápido. Y si no es rápido, nos desesperamos nos salimos. No. Las cosas de Dios no son así al aceleramiento. No. Dios hace las cosas cada vez en su tiempo. Es el tiempo de Él. No es el tiempo tuyo, no es el tiempo mío, no es el tiempo de nosotros, porque el mismo tiempo de nosotros no es el mismo tiempo de Dios. Y además Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que es mejor, Dios sabe lo que es correcto, Dios sabe lo que va a traer provecho para nosotros. Muchas personas se me acercan y me dicen: mi pastor, es que Dios no me escucha. Yo oro, pero Dios no me habla. Ore usted por mí, que Dios lo escucha más a usted, porque usted está más cerca de Dios. ¿Cree que porque uno es pastor, uno está más cerca de Dios? No, hermano, es una idea equivocada. El hecho de que nosotros seamos pastores no significa que estemos más cerca de Dios. Tú, si le entregaste tu corazón a Cristo hoy te puedes acercar a Dios. Y está igualito de cerca como estoy yo, porque Dios está tan lejos de cada persona por medio de una oración. O sea, una conversación. Lo que pasa es que Dios siempre responde, pero no responde de la manera que nosotros creemos. Muchas veces te dice sí, muchas veces te dice no, muchas veces te dice espera. Entonces tiene que ir todos los días y acudir a Él y presentarle esa situación delante de su mano, pero decirle siempre: Señor, haz tu voluntad. Señor, yo te pido esto es mi matrimonio, esto es mi finanza, esto es mi salud, esto es mi circunstancia. Pero siempre tienes que decirle: Señor, haz tu voluntad. Me recuerdo ahorita a mí mismo cuando oraba y clamaba por la conversión de mi esposa. Yo tardé casi 2 años orando por mi esposa para que fuera tocada por el poder de la palabra de Dios, para que ella abriera su corazón y recibiera a Jesús como yo lo había recibido. Pero hermano, yo oraba y ella se empeoraba en su actitud, en su comportamiento. Sus actitudes y su comportamiento cada día me hacían más daño. Pero yo me aferraba a la palabra, yo me aferraba a la promesa, yo me aferraba a lo que decía Dios en su palabra. Yo me aferraba a lo que Él me había mostrado por medio de su palabra. Hubo un momento, hermano, ya cuando pasaba el año y medio, donde estaba entrando yo en una desesperación, porque no veía el resultado. Pero llegó un momento en una palabra que escuché de mi pastor. Por eso es importante, hermano, que tú escuches a los hombres de Dios. Por eso es importante que tú escuches a las mujeres de Dios. En una administración que estaba dirigiendo mi pastor, yo recuerdo que mi pastor nos decía a todos los que estamos ese día reunidos: si tú le estás clamando a Dios y no hay una respuesta, ahora pregúntale a Dios: Señor, ¿qué me falta? He hecho todo, pero ¿qué me falta para poder ver el milagro que te estoy pidiendo? Hermano, cuando mi pastor dijo eso, a mí me voló el cerebro. Y desde ese día un momento, entonces empecé a entrar en oración y empecé a decirle: Señor, ¿qué me falta? He ayunado, he orado, he vigilado, he pactado por la conversión de mi esposa. He hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Señor, la he ungido, la he declarado, la he decretado, pero no veo resultado. Mi Señor, ¿qué es lo que me falta? Me preguntaba yo en oración. Y así, hermano, fueron varios días preguntándole a Dios en oración: ¿qué me faltaba? ¿Qué no había hecho? ¿O qué estaba haciendo incorrectamente? Y empecé, hermano, y al cabo de unas semanas, casi 2 semanas, Dios me habló a mi corazón y me hizo ver cuál era
la razón por la cual mi esposa no había sido tocada en su corazón para llegar a los pies de Él. Hermano, cuando mi Señor me dijo por qué razón mi esposa no me llegó, a mí me voló el cerebro eso. El Señor sentí fuertemente que me decía: siervo, lo que pasa es que tu esposa ocupa en tu corazón el lugar que todavía a mí me corresponde. Por eso no la he tocado. Hermano, cuando Dios me dijo eso, o sea, yo había orado, había ayunado, había pactado, había vigilado, había ungido, había hecho muchas cosas. Y era un hombre que me ocupaba en la obra. Yo tenía con mi líder en aquel tiempo células todos los días. Células es llevar la palabra a la casa de Dios. Estoy hablando que yo abandoné un trabajo donde tenía un ingreso bueno por un trabajo que no era tan bueno el ingreso, pero me quedaba el tiempo para servirle a Dios a través de llevar su palabra. Ganaba un sueldo que me alcanzaba para comer, pero era porque yo quería ser llenado de la presencia de Dios. Me daba oportunidad para las clases que daba mi pastor en cuanto a la Biblia, para el entrenamiento y capacitación como líder. Sacrifiqué eso. Y era un hombre que había dejado muchas cosas por la obra de Dios. Entonces, cuando Dios me dijo eso, ¿cómo es eso? Que ella todavía sigue ocupando en mi corazón el trono que te corresponde a ti. Eso me voló el cerebro. Pero allí mismo, hermano, me hinqué de rodillas. Le dije: Señor, perdóname por darle el lugar en mi corazón a mi esposa que te corresponde a ti. Y empecé a decirle: Señor, sácala de mi corazón, Señor. Que no ocupe ella el lugar que a ti te corresponde. Y empecé a llorar y fueron días duros. Pero le decía todos los días: sácala, Señor, sácala. Que no sea más importante que tú, Señor. Que no sea más importante que tú. Y así fue. Hermano, de repente mi corazón ya no me importaba mucho si mi esposa cambiaba o no cambiara, si se acercaba a Dios o no se acercaba. Ya eso no me perturbaba, ya eso no me robaba la paz, ya tenía tranquilidad. Y me comencé a dar de cuenta que a la hora de llevar la palabra a las personas que yo tenía la oportunidad con mi líder, a través de la célula, las palabras fluían más, las personas eran más receptivas. Porque a pesar de que yo estaba allí predicando la palabra de Dios, estaba pensando que estaba haciendo mi esposa, que dónde andaba metida, qué andaba haciendo. Entonces tuve paz. Y recuerdo en este momento una conversación que tuve con mi esposa, un conflicto que tuvimos. Y yo recuerdo que le dije estas palabras a ella: mire, negrita, si usted cambia, amén. Y si no cambia, también. En la iglesia hay muchas hermanas solteritas. Y mi esposa se puso furiosa y empezó a hablar. Y yo le dije: pero si tú no quieres cambiar y no quieres que yo disfrute, entonces le dije yo a ella. Y allí, hermano, mi esposa entró en un proceso donde llegó una sierva de aquí de la congregación, una pastora, que Dios me la bendiga y me la guarde, tocando la puerta de la casa de la suegra, de la mamá de mi esposa, la invitó a una célula. Y mi esposa ese día fue, hermano, y ese día mi Señor Jesucristo me hizo el milagro. Habían pasado aproximadamente casi 2 años, hermano, casi 2 años. Pero vi el milagro que Dios me había prometido. Porque un día en oración me dijo: cree en el Señor Jesús. Me decía la palabra y serás salvo tú con toda tu casa. Y yo me aferré, me pegué como una garrapata, como dirían los muchachos, a esa palabra. Pero tuve que pasar un proceso que me llevó a la paciencia y poder ver el milagro. Porque yo pude haberme divorciado y buscar otra. Yo pude haber abandonado, yo me pude haber apartado del camino del Señor, pero no. Me mantuve firme en esa promesa. No permití que me sucediera lo que le sucedió a Judas, que fue reprobado. Y no fue que fue reprobado por lo demás, fue reprobado por él mismo, por impaciente. Hermano, la paciencia nos aprueba, pero la impaciencia nos reprueba. Así que yo te quiero decir para finalizar esta transmisión: llénate de paciencia. Entra a la presencia de Dios en oración por eso que estás pidiendo, eso que estás anhelando. Y créame que Dios va a estar allí. Dios te va a responder, pero empieza a preguntarle: Dios, ¿qué me falta por hacer para ver el milagro de lo que te estoy pidiendo? Porque a veces, hermano, nos queremos parar delante de Dios y darle órdenes. Dios, esto, aquello. O sea, que Dios tiene que hacer la cosa como tú quieres. O sea, tú eres el que manda a Dios y Dios es el que te tiene que mandar a ti. Todo lo que nosotros le pidamos tenemos que decir: Señor, hágase tu voluntad. Y tenemos que examinarnos nosotros. ¿Cuál es la intención que hay en nuestro corazón en esa petición que estamos presentando delante de Dios? Porque ¿qué fue lo que debió a Judas? Las malas intenciones. Las malas intenciones lo llevaron a ser impaciente y la impaciencia lo llevó a ser reprobado. ¿Cómo terminó Judas? Hoy estamos hablando de él como el traidor. Y mira esto, y cierro con esto. Todo el que has aprobado es porque es fiel. Pero todo el que es reprobado es porque es un traidor.
Los fieles son aprobados y los traidores son reprobados. Hazte esta pregunta, tú hombre, mujer, hermano, hermana, que tienes este material en tus manos. ¿Quieres ser aprobado o quieres ser reprobado? Para ser aprobado debes caminar en la fidelidad a Dios. Pero para ser reprobado debes ser un traidor con lo que Dios hizo por ti en esta tierra, en la cruz del Calvario. No te conviertas en esta tierra en un traidor que sea reprobado. Conviértete en esta tierra en un fiel que seas aprobado. Judas fue un traidor, por eso fue reprobado. Y ojo, recalco eso, no lo reprobó Jesús, no lo reprobó los 11 apóstoles restantes, no lo reprobó ninguna de las personas, se reprobó él mismo por ser un traidor. Pero los demás que estaban allí, cuando usted sigue leyendo ahí, cayó el poder del Espíritu Santo y todos comenzaron a ser llenos del Espíritu de Dios. Y ahí salieron, hermanos, y llenaron la tierra con la noticia del Evangelio de Jesucristo. Por eso tú y yo hoy, después de más de 2000 años, estamos hablando de ese Jesús que fue fiel y fue a la cruz y murió por ti, por mí y por todos nosotros. Así que aprobado o reprobado. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que quería compartir con cada uno de ustedes. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube. Le invito a que no te quedes con este material, sino que lo compartas en tus estados, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en Twitter, en todas las plataformas digitales que tengas acceso para difundir este mensaje. Dios mediante, si así ese Dios todopoderoso, que sí es fiel, me lo permite y no se me ha terminado el contrato sobre esta tierra, mañana estaremos conectados para compartir un nuevo tema para reflexionar. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Recuerda, aprobado o reprobado.